Hola guapérrimos, bienvenidos a un nuevo programa del Club de los Vampisapiens, como ya saben, el Club de los Curiosos. Hace algunas semanas Javier de Albert nos sugirió hablar de Beethoven en el canal y lo cierto es que se adelantó un poquito a mis propósitos porque yo ya tenía previsto hablarles de la magnífica obra de Beethoven en algún momento, pero bueno, a raíz del comentario, pues nos dispusimos a preparar el programa con la inmersión musical pertinente. Me confieso seguidora absoluta del trabajo de este compositor, a quien le debemos grandísimas obras. Por cierto, las he utilizado infinidad de veces a la hora de escribir, ¿no? como banda sonora. Siento que pocos artistas son tan evocadores como Beethoven y, en fin, espero que el programa de hoy les ayude a conocer un poco más su figura. Bien, parece que Agapito ya está aquí. A ver qué nos cuenta hoy. Hola, vampirito. Hola, señora, ¿qué hay? ¿Todo bien? Todo bien, no puedo quejarme. ¿Y tú? Ay, contando los días para que se acabe el maldito colegio. Bueno, ya no queda nada para las vacaciones de verano. Sí, verá, de eso mismo quería hablarle. ¿Qué pasa, Agapi? Es que mi familia quiere viajar este verano. Fantástico eso, ¿no? Pero yo no quiero dejar el programa tirado, señora. Aquí soy muy feliz. Y no sé yo si este viaje a las montañas será tan divertido como asegura mi madre. Pues yo creo que sí, que te lo vas a pasar en grande y que te va a venir muy bien para cargar pilas y volver con toda la energía para la próxima temporada. ¿De verdad? Sí, tú no te preocupes que algo se nos ocurrirá. ¿Pero piensa hacer el programa sin mí? ¿Y qué otra alternativa tengo? ¿Es que usted no piensa irse de vacaciones? La verdad es que no había pensado en eso, ¿no? Yo, no sé, y quizá prepare algo especial para esos meses en los que vas a estar fuera. No quiero perderme nada. ¿Y si hago algo relacionado con el mundo del terror, eso te parecería bien? No. Bueno, pues hasta que decidamos qué hacer este verano en el canal, vamos a seguir con el contenido que teníamos previsto. Hoy toca hablar de Beethoven. Veo que conoces la Quinta Sinfonía. ¿Y quién no? Cierto, es una de las piezas musicales más importantes de la historia de la música y su creador, como no podía ser de otra forma, fue Beethoven, uno de los genios más increíbles en su campo. A propósito, en diciembre del año pasado se cumplieron 250 años de su nacimiento en Bonn, ciudad alemana, y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que compartiendo su arte y conociendo un poquito más la vida de este particular artista. Es increíble cómo una persona puede quedarse sorda y aún así componer las mejores obras musicales. Y tan increíble. Desde luego es toda una historia de superación capaz de inspirar incluso 250 años más tarde. Antes tarareabas la Quinta Sinfonía, que por supuesto supuso una transformación musical en muchos sentidos. No nos olvidemos tampoco de su sonata número 14, ese claro de luna espectacular, y otras composiciones muy conocidas para el gran público como El Pastoral o para Elisa mismo. Pero creo que cuando hablamos de Beethoven es inevitable centrarnos en la Novena Sinfonía, quizás su obra más completa y más significativa también. Vamos a situarnos en una fecha en particular. 7 de mayo de 1824. Muy bien, Agapito, esa es. Y el motivo es que ese día, en el Teatro Imperial de la Viena más cultivada, personajes de la realeza y otros sujetos de enorme relevancia en el mundo de la cultura esperaban con impaciencia el estreno del último trabajo de Beethoven. Llevaba 12 años sin presentar nuevas composiciones, sin hacer apariciones públicas, y había una gran expectación. Los asistentes se encontraron con toda una novedad en este registro, y es que había voces en algunos movimientos. Hoy en día no sorprende tanto, pero es que en ese momento era algo completamente insólito. Oh, ¿y Beethoven estaba nervioso por ese estreno? Supongo, porque 12 son muchos años, ¿no? Pero realmente demostró que pese a todo, pese a sus problemas de audición, tenemos que decir que para entonces ya su sentido del oído estaba profundamente mermado, dirigió a los músicos con toda la pasión que lo caracterizaba. Se cuenta que una de las cantantes tuvo que darle la vuelta al finalizar el espectáculo porque él estaba tan metido en la obra que no se giró para recibir los aplausos del público, que estaba, como se pueden imaginar, pues conmovido, aplaudiendo sin control. En fin, fue todo un éxito. De todos modos, y como a esas alturas se creía que Beethoven estaría muy limitado para dirigir, había un director musical cerca para mantener los tiempos y organizar las cosas en caso de que él perdiera el hilo. Tiene que ser muy frustrante, como cuando Facundito quiere atrapar un grillo y su barriga se lo impide.
Cuando decimos que fue todo un éxito, no es un modo de hablar. Realmente el público estaba fuera de sí, entusiasmado. Hasta algunos asistentes llegaron a aplaudir durante los movimientos, que esto es algo poco usual, y era porque querían escuchar de nuevo lo que había sonado. A mí esto me parece impresionante, la verdad. Todo apuntaba a que sería una catástrofe para la carrera de este compositor, que sería una locura de notas mal dirigidas, de caos por todas partes, ¿no? Por el tema de incluir voces o los tiempos de la obra, que era especialmente compleja, por la falta de ensayo, ¿no? Tengamos en cuenta que las cosas ahora son muy distintas, ¿no? Pero en el 1800 no era tan fácil congregar a tantos músicos para hacer ensayos con la frecuencia deseable, ¿no? En fin, se dieron una serie de factores sumados a la genialidad de Beethoven, por supuesto, que propició el buen resultado, rompiendo, pues, con esa visión de que todo acabaría siendo un desastre. También es cierto que no todas las ciudades lo recibieron con el mismo ánimo. Algunos directores no querían montar la novena porque decían que Beethoven la había compuesto estando sordo y seguramente en su cabeza sonaría de un modo muy distinto. Y aparte de esto, algunos críticos de la época, probablemente unos frustrados verdes de envidia, alegaron que el cuarto movimiento destacaba demasiado y le restaba belleza al resto de la sinfonía. Y aunque no se lo puedan creer, esto contribuyó a que a lo largo del siglo se eliminara la parte coral, la parte que tanto nos gusta, y que solo se interpretaran los 3 primeros movimientos. Luego nos extraña que los artistas pierdan la cabeza, pero es que me parece ridículo eliminar algo solo porque destaca demasiado. Entonces Beethoven era un incomprendido. En algunos círculos sí, pero esto es frecuente, ¿no? Cuando hablamos de genio. Imagínate, un tipo que fue capaz de expresar a través de su obra una vida de dolor y éxito, todo mezclado. Aparte, bueno, su obra también estuvo claramente marcada por la política, eran tiempos definidos por las guerras napoleónicas y, en fin, todos estos elementos probablemente influyeron a la hora de componer esas subidas y bajadas de volumen. Beethoven aportó una visión más emocional de la música, porque hasta entonces era un ámbito puramente técnico, donde no se permitían licencias estéticas, sino que había que ceñirse a unos patrones determinados para que las obras fueran consideradas en ciertos sectores. Así que estamos ante un compositor revolucionario a muchos niveles, y sí, pienso que gracias a él tenemos una relación totalmente distinta con la música, que la consideramos más que un arte incluso. Pero como decía antes, los genios usualmente son unos incomprendidos, sobre todo en el tiempo a que corresponden, ¿no? Luego pasan los años y acaban obteniendo el reconocimiento, aunque quizá sea tarde. Si es que los críticos son unos mafiosos. Y hay que tener en cuenta que su problema de audición no fue el único inconveniente de salud que tuvo que enfrentar. Existen varios documentos que confirman la larga lista de enfermedades que padeció Beethoven. Se habla de una enfermedad autoinmune de carácter intestinal, que pudo provocarle serios problemas gástricos, una depresión profunda que arrastró durante la mayor parte de su vida. También tendríamos que hablar de la enfermedad de Whipple, una enfermedad rara causada por la actividad de una bacteria. Y esto, en el caso de Beethoven, intensificó sus problemas intestinales. ¡Ay, pobre! ¡Que alguien le prepare una manzanilla o algo! Sería un poco tarde, Agapito, porque Beethoven murió el 27 de marzo de 1827 y todo apunta a que fue una cirrosis hepática lo que acabó con su vida. Según la autopsia realizada por un médico de mucho prestigio de la época, el doctor Johannes Wagner, el hígado estaba en condiciones pésimas. Hay que decir que Beethoven heredó los malos hábitos de su familia, tanto su abuela como su padre eran alcohólicos profundos y él se aficionó al vino muy rápido. No obstante, hay que decir que en la época mucha gente sustituía el agua por el vino en las comidas, por aquello de las aguas impuras que transmitían innumerables enfermedades. Ay, es que eran etapas en las que podías morir fácilmente. Si no te mataba una cosa, te mataba otra. Tal cual. Lo curioso es que probablemente no fuera el vino en sí lo que dañó tanto su hígado, porque se hicieron análisis del cabello de Beethoven y se llegó a la conclusión de que había muerto por envenenamiento por plomo. Y es que en ese entonces era muy común que los fabricantes de vino fermentaran el mosto en barriles forrados de plomo. ¿Qué locura es esa? Aparte de desconocer los efectos de este metal en el organismo, por lo visto el plomo daba una textura y un sabor muy dulce al vino. Todo esto es escalofriante, pero ¿cómo perdió el oído? Pues es todo un misterio.
aunque algunos científicos, después de mucho debatir, creen que podría estar relacionado con sus problemas intestinales. De hecho, según los documentos de la época, las dos dolencias, tanto la sordera como la inflamación abdominal, se produjeron al mismo tiempo. Hay más teorías, como que el problema de audición estaría relacionado con una sífilis congénita, y esto no sería nada extraño porque la sífilis fue un mal muy extendido por el continente europeo, una enfermedad procedente de América, importada, digamos, y en la época en que vivió Beethoven era muy frecuente. Hasta se hablaba de una epidemia descontrolada. ¡Qué faena! La pérdida de audición fue, sin lugar a duda, el peor de los males que padeció Beethoven, ¿no? O así lo sentía él. Él pensaba que todo lo demás era soportable si al menos podía dedicarse a su música, pero el mero hecho de que los demás pudieran descubrir su problema, que el público advirtiera estas limitaciones, le aterraba, así que acabó aislándose. ¿Y por qué le daba tanto miedo? ¿Qué culpa tenía él de estar quedándose sordo? También a mí me parecía incomprensible, pero hay una carta que escribió a sus hermanos, donde, carta que jamás envió, todo se ha dicho, donde traslada sus pesares y cuenta el por qué rechaza asumir su condición de sordo en sociedad. Y hay un fragmento que dice así. ¡Oh! ¿Puedo leerlo yo? Vale, si quieres. Es que para algo soy secretario, ¿no? ¿Cómo confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en un estado de mayor perfección, en un nivel de perfección tal que muy pocos músicos la hayan conocido? Oh, pobrecillo. Sí, ciertamente se percibe como una gran carga emocional para él, ¿no? Es que imagínate, no podía quedarse sordo alguien que no dependiera del oído para ganarse la vida. Tenía que pasarle al mayor genio de la música que ha existido. Tremenda la ironía, ¿verdad? Fue un trauma en toda regla. Empezó con limitaciones relativas como no percibir ciertas frecuencias, pero ya en la primera década de 1800 tenía serias dificultades para entender a la gente cuando le hablaba. ¿Cómo puede un músico sordo seguir viviendo de la música? ¡Es imposible! Improbable, más bien. Beethoven demostró que se puede. Claro que también es evidente que la relación que él tenía con la música no es la misma que la que tenemos los demás mortales, ¿no? Eso es algo que tenemos que asumir. Un sujeto de sus características tiene tal conocimiento en esta materia que le permite reconocer la música en su mente. Nos puede sonar muy abstracto, pero esta es la realidad, ¿no? Además tenía un vínculo sagrado con la profesión. Tan sagrado era que descuidó otras facetas de la vida como el amor. No llegó a casarse ni a establecerse con ninguna pareja. Y esto seguramente lo condujo a profundizar aún más en la necesidad de aferrarse a lo único que tenía. Aparte, él creía que la música en su caso cumplía una función espiritual y que de algún modo sería salvado por ella. Dios mío, voy a llorar. Bueno, ¿cuál era el instrumento preferido de Beethoven? El piano. Y voy a contarte algo que quizá no sabes, Agapito, y es que creó varios dispositivos para ampliar el sonido, sobre todo en los primeros años en los que aún era capaz de escuchar algunas cosas, y con otros instrumentos experimentó en el campo de la vibración. Estos dispositivos ayudaron a que él pudiera recibir una respuesta física de la música. De verdad que es algo extraordinario, pero a Beethoven le resultaba muy práctico a la hora de componer. Debía de estar muy enfadado con el mundo, ¿no cree? Sí, tuvo que ser muy frustrante, ¿no? Sobre todo el hecho de crear música para que otros la disfruten y que tú no puedas apreciarla en todo su esplendor. Así que es lógico que acabara convirtiéndose en un sujeto huraño, difícil en el trato, pero también hay que decir que quizá esta ira, esta rabia contenida fue lo que lo condujo a componer obras tan expresivas, obras que se salían de lo común. Entonces Beethoven no era muy sociable. No exactamente, y creo que eso se explica al escuchar la Novena Sinfonía, la oda a la alegría que compuso en una etapa muy complicada de su vida, y componer algo así, tan evocador, tan lleno de esperanza, sintiendo que tu mundo personal se está desmoronando, demuestra el tipo de hombre que era Beethoven. En su juventud leyó un poema de Schiller y siempre quiso ponerle melodía. Encontró la posibilidad de hacerlo con su Novena Sinfonía y lo demás ya es historia de la música. El poema representaba perfectamente los ideales de Beethoven: hermandad, alegría, unión. Así creía él que tenía que ser el conjunto social. Y repito, teniendo en cuenta
Los problemas a los que se enfrentaba la Europa de entonces, sumados a la oscuridad en la que vivía este compositor debido a su pérdida de audición, más su deficiente estado de salud, creo que la novena es un canto a la esperanza que eleva hasta el más negativo, ¿no? Hasta aquel que se sienta en un pozo de dolor. Es difícil que al escuchar esta pieza no se alimente el espíritu de algo tan necesario como la fe, ¿no? Pero sí, Beethoven creía en un mundo mejor. Lástima que ni siquiera ahora, 250 años más tarde, se haya cumplido el sueño de Beethoven. Supongo que es una utopía, Agapito. Sí, una frutopía. Señora, ¿se imagina perder el oído a los 20 años? Para mí sería una pesadilla. Y en el caso de Beethoven, un músico de su categoría debió de ser un duelo en toda regla. Y la forma en la que se dio cuenta también de que iba a perder el oído por completo, ¿no? Estaba con un amigo en el monte, vieron pasar a un pastor que tocaba la flauta, y cuando Beethoven no escuchó la flauta, supo que ese problema iba a ir a peor y que iba a suponer, bueno, pues, un enorme cambio en su vida, ¿no? Cuando escucho las composiciones de Beethoven, especialmente desde la Quinta Sinfonía en adelante, tengo la sensación de estar ante una llamada de auxilio de esta persona, ¿no? Es como si el artista estuviera pataleando, resistiéndose a esa imposición del destino. Y volviendo un poco a la Quinta Sinfonía, porque no quiero que se me olvide, hay varias teorías respecto a qué representan esas llamativas notas del principio, esos mi, 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 sol tan reconocibles. Según Anton Schindler, biógrafo de Beethoven, esas 4 notas eran una manifestación del terror que tenía por estar perdiendo el sentido del oído. Era como un modo de percibir al monstruo al otro lado de una puerta a punto de entrar. Por otro lado, hay gente muy próxima a Beethoven que aseguró que no tenía que ver con esto, sino que se inspiró en el canto de un pájaro, del martillo amarillo, un día que iba de paseo por el parque. Así que, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de esas 4 notas. Pero en lo personal, de esa sinfonía yo me quedo con el final del tercer movimiento. Creo que ahí sí hay un dibujo perfecto de la tristeza de Beethoven, de la resignación, de la pérdida de toda esperanza. Es una parte mágica y también demoledora. Sin embargo, pienso que Beethoven logró superar todo esto. Y de hecho hay una frase en esa carta que mencionábamos antes que considero muy interesante y todo un canto a la vida, que dice, agarraré al destino por el cuello, nunca me someterá por completo. Y bueno, aparte de estar muy de acuerdo con esta afirmación, no hay más que escuchar el último de los movimientos de la Quinta Sinfonía para percibir esta emoción, porque de algún modo te sitúa en ese abismo, en ese proceso de oscuridad, y después te eleva con la mayor de las euforias, con el espíritu renovado. ¡Guau! Sin duda Beethoven era un genio. El más grande para mí. En fin, guapérrimos, hoy he disfrutado enormemente haciendo este programa. Creo que Beethoven es un músico, un artista, un dios muy necesario para aquellas personas que se están buscando a sí mismas, que han perdido la esperanza o que simplemente necesitan un impulso. Y creo que pocas frases pueden definir tanto un genio como la de caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Beethoven es el claro ejemplo de esto. Así que si aún no han dedicado un rato a explorar las emociones que ofrece su música, les recomiendo que lo hagan, que estén abiertos a la experiencia, porque de veras que supone una apertura mental de vastísima extensión. Y bueno, aquí se acaba el programa de hoy, pero quizá comience un capítulo musical para muchos. ¿Quieres añadir algo, Agapito? Si les gustó el vídeo, no se olviden de dar like, de suscribirse, díganos en la caja de comentarios si les gusta Beethoven o qué otros compositores escuchan, compartan con sus amigos y bueno, muchísimas gracias por acudir a la cita con el Club de los Vampis Sapiens otra semana más. Señora. ¿Qué pasa? ¿No cree que se olvida de algo muy importante? Venga, di tu frase, anda. Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante, la caca.
No me extraña que Stevenson acabara creando un alter ego como Mr. Hyde. Hasta el próximo viernes, Vampy Sapiens. ¡Prima! Ahora no, Facundito. Estoy con los deberes de geografía. Pero esto es importante. ¿Más importante que memorizar los ríos de España? Sí, además eso es muy fácil. Ebro, Guadiana, Tajo, Guadalquivir, Duero, Miño, Júcar, Pisuerga. ¿Qué es lo que quiere? He visto a Ratenjunge en el jardín. Ah, sí. Esta mañana el señor Flynn le dijo que ya era hora de marcharse, pero no hace caso, maldito. ¿Ya no tienes miedo? Lleva toda la semana suplicando no sé qué de un billete de tren. Y de algún modo ahora me da pena. ¿Crees que sería buena idea invitarle a pasar? No, ni se te ocurra. Una casa no es lugar para ratas. ¿Y para murciélagos? Cállate. Hola chicos, ¿qué hacéis? Hola, señor Flynn. Pues estaba aprendiendo ríos de España hasta que Facundito ha venido a hablarme de esa rata moza. También está el río Júcar, el Segura, el Segre, el Quiétar. Que sí, que eres un sábelo todo. Oh, ya veo que Ratenjunge sigue en el jardín. Es más pesado que una vaca en brazos. Hay muchos ríos en Europa. El Volga, el Danubio, el Sena, el Támesis, el Tíber. A lo mejor podríamos poner trampas para ratas, señor Flynn. No seas malvado, Agapito. El Rin, el río Ural. Facundito, ¿quieres parar de una vez? Me apasionan los accidentes geográficos. Tú sí que vas a sufrir un accidente como sigas así. Tendremos que buscar una solución para que Ratenjunge regrese a su casa y se acaben las peleas. Empieza por B y acaba por Omba. También me gustan los lagos, ¿sabes? El lago Victoria, el lago Michigan, el lago Tanganica, el lago Ness. Facundito, hijo, como no te calles, vas a acabar con la cabeza metida en el agua. Seguiré pensando qué hacer con Ratenjunge. Mientras tanto, portaos bien. Estudiad un ratito y luego jugad a la Wii. Vale. Este ya es feliz con un mando. ¿Sigues ahí, Vampy Sapiens? Suscríbete y dale a la campanita. El poder de mi primo te obliga.